¿Sabías que hay almas en el purgatorio que llevan décadas esperando una sola oración tuya y que tu silencio prolonga su agonía? Santa Teresa de Ávila vio el tormento de estas almas olvidadas y nos dejó una advertencia urgente que podría cambiarlo todo. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y mística excepcional, tuvo una revelación que cambió para siempre su manera de vivir la fe. En una de sus experiencias más profundas, el Señor le mostró el estado de las almas en el purgatorio y el dolor insoportable que sufren por el abandono de los vivos. Lo que vio la dejó paralizada de horror y compasión. Descubrió que existe un silencio mortal, un olvido devastador que mantiene a millones de almas atrapadas en el fuego purificador por más tiempo del necesario. Y lo más terrible es que ese silencio es nuestro. Hoy Santa Teresa nos habla desde sus escritos con una urgencia que no podemos ignorar. Nos advierte que cada día sin oración por los difuntos es un día más de agonía para quienes ya no pueden ayudarse a sí mismos. Pero también nos revela el poder inmenso que tenemos para liberarlos y las gracias extraordinarias que recibiremos al hacerlo. Si realmente amas a tus seres queridos que partieron, escribe en los comentarios: rompo el silencio por las almas olvidadas. No te vayas antes del final, porque al terminar este video conocerás la oración específica que Santa Teresa llamaba el rescate divino. Y descubrirás 3 secretos que la Iglesia enseña, pero que pocos practican. Muestra tu compromiso con las almas. Dale like si deseas que tus difuntos alcancen pronto la gloria eterna, y suscríbete si quieres aprender a vivir la verdadera comunión de los santos. El año era 1560 y Teresa de Ávila se encontraba en profunda oración en el convento de la Encarnación. Lo que sucedió esa tarde cambiaría no solo su vida espiritual, sino la forma en que la Iglesia comprende la urgencia de orar por los difuntos. Teresa, en uno de sus arrebatos místicos, fue transportada espiritualmente a un lugar que describió como abrasador, oscuro y lleno de lamentos desgarradores. No era el infierno, pues había esperanza en ese sufrimiento. Era el purgatorio. Santa Teresa relata en su autobiografía que vio almas sumergidas en llamas purificadoras, pero lo que más la impactó no fue el fuego en sí, sino la expresión de abandono en sus rostros. Estas almas no sufrían únicamente por la purificación de sus pecados, sino por algo mucho más doloroso: el olvido absoluto de los vivos. Gritaban nombres, suplicaban oraciones, extendían sus manos hacia el cielo esperando un alivio que no llegaba. Y Teresa comprendió con claridad sobrenatural que muchas de esas almas llevaban años, décadas, incluso siglos esperando una sola misa, un solo rosario, una sola oración que acelerara su entrada al cielo. La santa describe que el Señor le hizo entender que el purgatorio tiene diferentes niveles de intensidad. Las almas más cercanas a la liberación experimentan un dolor comparable al de las espinas que atraviesan la carne. Pero las almas olvidadas, aquellas por quienes nadie reza, sufren un tormento adicional que Teresa llamó la agonía del abandono. Es un sufrimiento psicológico que se suma al físico, la certeza de que nadie en la tierra se acuerda de ellas, que sus nombres han sido borrados de la memoria de los vivos, que sus familias continúan sus vidas sin dedicarles ni un pensamiento. Lo más perturbador de la visión de Santa Teresa fue descubrir cuántas de esas almas habían sido personas devotas en vida. Sacerdotes que celebraron miles de misas, religiosas que dedicaron su existencia a la oración, padres de familia que cumplieron fielmente sus deberes, pero todos compartían una característica común: murieron sin haber fomentado en sus seres queridos el hábito de orar por los difuntos. Sus propias familias, educadas en la fe pero no en la práctica del sufragio, los abandonaron inconscientemente apenas cerraron sus ataúdes. Teresa quedó tan impactada que desde ese día hizo una promesa solemne: jamás permitiría que un solo día pasara sin ofrecer al menos una oración por las almas del purgatorio. Instituyó en sus conventos la práctica obligatoria de rezar
por los difuntos después de cada oficio litúrgico. Enseñó a sus monjas que esta obra de misericordia era tan importante como cuidar a los enfermos o alimentar a los pobres, porque las almas del purgatorio son los pobres más pobres. No pueden hacer nada por sí mismas y dependen totalmente de nuestra caridad. Pero la revelación no terminó ahí. El Señor le mostró a Teresa algo que la llenó de esperanza y que ella compartió con urgencia en sus escritos. Le reveló que una sola oración hecha con fe verdadera y amor genuino tiene el poder de liberar a un alma, o al menos de disminuir considerablemente su sufrimiento. Le enseñó que la Santa Misa es el sufragio más poderoso que existe, capaz de rescatar a múltiples almas en un solo ofrecimiento, y le confió que las almas liberadas por nuestras oraciones se convierten en nuestras intercesoras más poderosas en el cielo, pagando con creces cada pequeño acto de caridad que hicimos por ellas. Santa Teresa también experimentó encuentros directos con almas agradecidas. En su libro de las Fundaciones, narra cómo después de rezar fervientemente por un religioso difunto, éste se le apareció vestido de gloria para agradecerle y prometerle su intercesión eterna. Le dijo que había estado en el purgatorio por negligencias en su vida religiosa y que gracias a las misas y oraciones ofrecidas por Teresa, había sido liberado. Desde el cielo, le aseguró, protegería todas sus fundaciones y alcanzaría gracias para sus monjas. Este testimonio conmovió profundamente a Teresa y confirmó lo que el Señor le había revelado. Existe una alianza poderosa entre la Iglesia militante en la tierra, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante en el cielo. Romper el silencio por las almas del purgatorio no es solo un acto de caridad hacia ellas, es también una inversión espiritual para nuestra propia salvación. Las almas que liberamos se convierten en aliadas eternas que ruegan por nosotros ante el trono de Dios. La advertencia de Santa Teresa resuena hoy con más fuerza que nunca. Vivimos en una época donde la muerte se ha convertido en un tabú, donde los difuntos son olvidados rápidamente, donde incluso los católicos practican un olvido que contradice la doctrina de la comunión de los santos. El silencio que condena no es el de la tumba, es el nuestro. Y Santa Teresa nos grita desde sus escritos: rómpelo ya, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tú mismo necesites esas oraciones y no haya nadie que las ofrezca por ti. Cuando Santa Teresa habla del silencio que condena, no se refiere a la ausencia de ruido, se refiere a algo mucho más grave: la ausencia de oración, la falta de sufragio, el olvido sistemático de quienes ya partieron. Este silencio es mortal porque prolonga innecesariamente el sufrimiento de las almas y porque revela una fractura en la comunión de los santos que debería unirnos con los difuntos. El silencio mortal comienza sutilmente. En los primeros días después del funeral, familiares y amigos ofrecen misas, rezan rosarios, encienden velas. Hay un impulso natural de honrar al difunto, pero conforme pasan las semanas, la vida cotidiana retoma su ritmo. Las obligaciones laborales, las preocupaciones económicas, los problemas familiares van ocupando el espacio mental que antes dedicábamos al ser querido que partió. Y sin darnos cuenta, dejamos de orar por él. El primer mes se convierte en el primer año. El aniversario de la muerte quizá despierte un recuerdo momentáneo, tal vez se ofrezca una misa conmemorativa. Pero después, el silencio se instala definitivamente. El nombre del difunto ya no se pronuncia en las oraciones familiares. Su fotografía permanece en la sala, pero su alma permanece en el purgatorio sin el auxilio que tanto necesita. Y lo más terrible es que esto sucede incluso en familias católicas practicantes. Santa Teresa identificó varias razones por las cuales caemos en este silencio mortal. La primera es la ignorancia. Muchos católicos desconocen la doctrina del purgatorio o tienen una comprensión superficial de ella.
Piensan que sus seres queridos ya están automáticamente en el cielo simplemente porque fueron buenas personas o porque recibieron los últimos sacramentos. No entienden que incluso las almas justas deben purificarse de las consecuencias temporales del pecado antes de entrar en la presencia de Dios. La segunda razón es la falsa seguridad. Confiamos excesivamente en que otros están rezando por nuestros difuntos. Pensamos que los sacerdotes en las misas dominicales o que nuestros familiares más devotos ya están cubriendo esa necesidad. Pero la realidad es que todos piensan lo mismo y al final nadie reza consistentemente. Es el fenómeno de la responsabilidad diluida. Cuando todos son responsables, nadie se siente verdaderamente responsable. La tercera razón es el dolor mal gestionado. Algunas personas evitan orar por sus difuntos porque hacerlo les recuerda la pérdida y reaviva el sufrimiento. Prefieren no pensar en ellos para no entristecerse. Pero esto es un engaño del enemigo. La verdadera caridad nos impulsa a superar nuestro dolor para aliviar el dolor infinitamente mayor que sufren las almas en el purgatorio. Santa Teresa enseñaba que cada lágrima que derramamos al rezar por los difuntos se convierte en agua refrescante para esas almas abrazadas. La cuarta razón es la mundanidad. Vivimos tan absortos en las realidades temporales que olvidamos las eternas. Nos preocupamos obsesivamente por la salud del cuerpo y olvidamos la salud del alma. Invertimos tiempo y dinero en herencias materiales, pero no dejamos el legado espiritual más importante, una red de oraciones que nos sostenga cuando partamos. Santa Teresa advierte que esta inversión de prioridades es una de las trampas más efectivas del demonio. El silencio mortal también tiene una dimensión cultural. En las sociedades modernas, la muerte se ha vuelto invisible. Los moribundos son escondidos en hospitales, los velorios se han acortado, los cementerios se visitan cada vez menos. Esta negación cultural de la muerte se traduce en una negligencia espiritual hacia los difuntos. Ya no existe la costumbre de rezar el rosario en familia por los antepasados, de ofrecer la comunión dominical por ellos, de visitar sus tumbas regularmente para orar. Estas prácticas que durante siglos mantuvieron viva la comunión con las almas del purgatorio se han desvanecido. Santa Teresa fue testigo de casos concretos que ilustran la gravedad de este silencio. Una de sus monjas tuvo la visión de un alma que había sido madre de familia numerosa. Murió en gracia de Dios después de toda una vida de sacrificios por sus hijos. Sin embargo, llevaba 30 años en el purgatorio porque ninguno de sus 8 hijos rezaba por ella. Todos la recordaban con cariño, todos hablaban de su bondad, pero ninguno oraba. El alma suplicaba con angustia que al menos uno de ellos ofreciera una misa por su liberación. Otro caso documentado por Santa Teresa es el de un sacerdote que durante su vida celebró miles de misas, pero nunca enseñó a sus feligreses la importancia de orar por los difuntos. Cuando murió, descubrió con horror que nadie en su antigua parroquia se acordaba de él. Las almas a las que había servido fielmente en vida no sabían que debían corresponder con oraciones después de su muerte. Languideció en el purgatorio hasta que una comunidad religiosa de otra ciudad, que había adoptado la práctica de rezar por sacerdotes difuntos desconocidos, lo liberó con sus sufragios. Estos testimonios nos confrontan con una verdad incómoda. El silencio mortal no es una abstracción teológica, es una realidad que está condenando a innumerables almas a un sufrimiento prolongado. Y lo más aterrador es que ese silencio podría ser también nuestro destino. Si no cultivamos ahora la práctica del sufragio, si no enseñamos a nuestros seres queridos a orar por los difuntos, estaremos sembrando el mismo olvido que nos alcanzará cuando partamos. Santa Teresa nos confronta con una pregunta que no podemos evadir. ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos, conocidos están en este momento sufriendo en el purgatorio, esperando una oración nuestra que nunca llega?
¿Cuántas almas podrían estar ya en el cielo si hubiéramos roto el silencio a tiempo? Y la pregunta más personal: ¿quién rezará por ti cuando mueras si tú no rezas ahora por los que ya partieron? Santa Teresa, a través de sus revelaciones y experiencias místicas, identificó que no todas las almas del purgatorio sufren el mismo grado de abandono. Existen 3 categorías de difuntos que experimentan el olvido más absoluto y cuyo sufrimiento se prolonga precisamente porque nadie intercede por ellos. Conocer quiénes son estas almas es el primer paso para romper el silencio que las condena. El primer tipo son las almas sin familia. Estos son los difuntos que murieron sin descendencia, sin parientes cercanos o cuyos familiares también han fallecido. Ancianos que terminaron sus días en soledad, personas que nunca se casaron ni tuvieron hijos, religiosos cuyos votos los apartaron del mundo y cuyas comunidades se disolvieron con el tiempo. Santa Teresa los llamaba los huérfanos del purgatorio. Nadie lleva flores a sus tumbas porque nadie recuerda dónde están enterrados. Nadie menciona sus nombres porque nadie los conoció lo suficiente. Son las almas invisibles, borradas de la memoria colectiva apenas se cerró su ataúd. La Iglesia tiene registros estremecedores de apariciones de estas almas. En el siglo XVI, una religiosa carmelita de Ávila despertó en mitad de la noche sintiendo una presencia en su celda. Era el alma de una mujer anciana que le suplicaba ayuda. Le reveló que había muerto sola en un hospital, que no tenía familia y que llevaba 40 años en el purgatorio esperando que alguien ofreciera, aunque fuera una sola oración por ella. La religiosa, conmovida, ofreció la comunión del día siguiente por esa alma. A la noche siguiente, la anciana se le apareció nuevamente, pero esta vez radiante de luz, para agradecer su liberación y prometerle intercesión eterna desde el cielo. El segundo tipo son los sacerdotes y religiosos olvidados. Esto sorprende a muchos fieles, pero Santa Teresa lo advirtió con especial énfasis. Los ministros de Dios que dedicaron su vida al servicio de la Iglesia son precisamente quienes con mayor frecuencia caen en el olvido después de su muerte. La razón es doble. Por un lado, al no tener familia directa, no hay quien asuma la responsabilidad personal de rezar por ellos. Por otro lado, existe una falsa suposición de que los sacerdotes y religiosos, por su consagración, tienen garantizada una entrada rápida al cielo, pero la realidad es muy diferente. Santa Teresa enseña que precisamente por la grandeza de su vocación, los sacerdotes son juzgados con mayor rigor. Cada misa celebrada con tibieza, cada confesión escuchada con impaciencia, cada sermón predicado sin preparación adecuada, cada momento de pereza en el rezo del breviario, todo esto debe ser purificado. Y si fueron pastores negligentes, si escandalizaron con su conducta, si abandonaron almas por cobardía o comodidad, su purificación será proporcionalmente más intensa. Teresa narra el caso de un sacerdote de vida aparentemente ejemplar que se le apareció pidiendo oraciones. Le confesó que estaba en el purgatorio por haber descuidado la formación espiritual profunda de sus feligreses. Se había conformado con cumplir externamente sus deberes litúrgicos, pero nunca se esforzó verdaderamente por llevar las almas a la santidad. Muchas de esas almas se condenaron o están sufriendo largo tiempo en el purgatorio, y él debía purgar su responsabilidad pastoral. Santa Teresa ofreció innumerables sacrificios por este sacerdote hasta obtener la certeza de su liberación. El tercer tipo son los difuntos de muerte violenta o súbita. Estas almas tienen una particularidad dramática. Murieron sin tiempo de preparación espiritual adecuada. Accidentes de tráfico, infartos fulminantes, asesinatos, suicidios, muertes en guerras o catástrofes naturales. Aunque muchos de ellos estaban en gracia de Dios o se arrepintieron en el último instante, la falta de preparación los dejó con numerosos asuntos espirituales sin resolver.
No tuvieron tiempo de reconciliarse con enemigos, de restituir ofensas, de fortalecer su fe mediante los sacramentos finales. Lo que hace que estas almas sean especialmente olvidadas es el trauma que su muerte genera en los sobrevivientes. Las familias quedan tan devastadas por la tragedia, tan consumidas por el dolor, la rabia o la culpa, que muchas veces no logran encontrar la paz necesaria para orar efectivamente por el difunto. Algunos incluso desarrollan resentimiento contra Dios por permitir esa muerte, y ese resentimiento bloquea la oración de sufragio. Otros quedan paralizados por preguntas sin respuesta sobre el estado del alma del difunto, especialmente en casos de suicidio. Santa Teresa tuvo una revelación particularmente conmovedora sobre un joven soldado que murió en batalla. El alma se le apareció mostrándole las heridas de guerra, pero le explicó que el dolor físico de esas heridas no era nada comparado con el tormento de saber que su madre, consumida por la amargura de perderlo, había dejado de practicar la fe y por tanto no rezaba por él. El joven suplicaba que alguien convenciera a su madre de volver a la iglesia, no solo por su propia salvación, sino para que sus oraciones lo liberaran del purgatorio. Estos tres tipos de almas comparten una característica común. Su abandono no es necesariamente por maldad de los vivos, sino por circunstancias que generan olvido. No tienen quien los recuerde porque no hay lazos familiares directos, o porque existen falsas suposiciones sobre su estado espiritual, o porque el trauma de su muerte impide a los sobrevivientes actuar con caridad efectiva. Pero el resultado es el mismo: un sufrimiento prolongado e innecesario que podríamos aliviar si fuéramos conscientes de su situación. Santa Teresa nos llama a adoptar espiritualmente a estas almas olvidadas. Nos invita a ofrecer regularmente misas y oraciones por sacerdotes difuntos que no conocimos, por ancianos que murieron en soledad, por víctimas de tragedias que no tienen quien rece por ellas. Esta práctica no solo es un acto supremo de caridad, sino que crea una red de protección espiritual para nosotros mismos. Las almas que liberamos con nuestras oraciones se convierten en intercesoras poderosas que nos acompañarán en nuestra propia hora final. La advertencia de Santa Teresa es clara. Si no queremos ser nosotros mismos parte de estas categorías de almas olvidadas, debemos comenzar ahora a cultivar la cultura del sufragio. Debemos enseñar a nuestros seres queridos la importancia de orar por los difuntos, establecer en nuestras familias la práctica constante de la oración de sufragio y extender nuestra caridad más allá de nuestro círculo inmediato hacia todas las almas que claman por auxilio desde el purgatorio. Santa Teresa de Ávila no basó sus enseñanzas sobre el purgatorio únicamente en sus experiencias místicas. Como doctora de la Iglesia, fundamentó su práctica del sufragio en la sólida doctrina católica que se remonta a las Sagradas Escrituras y a la tradición apostólica. Comprender este fundamento teológico es esencial para romper el silencio con convicción y perseverancia. La palabra sufragio proviene del latín suffragium, que significa ayuda o socorro. En el contexto católico, designa todas las oraciones, sacrificios y obras buenas que ofrecemos en favor de las almas del purgatorio. La Iglesia enseña que estas acciones tienen valor real y objetivo para aliviar el sufrimiento de los difuntos y acelerar su entrada en la gloria celestial. No son gestos simbólicos o psicológicos para consolar a los vivos, sino intervenciones espirituales efectivas que modifican la condición de las almas. El fundamento bíblico del sufragio se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, donde Judas Macabeo ordena ofrecer sacrificios expiatorios por los soldados caídos en batalla. La Escritura dice explícitamente que hizo esto para que fueran librados de su pecado. Este pasaje es considerado por la Iglesia como prueba irrefutable de que desde tiempos antiguos el pueblo de Dios ha creído en la posibilidad de ayudar a los difuntos mediante oraciones y sacrificios. Los protestantes rechazan este libro por esta misma razón,
pero los católicos lo mantenemos como parte del canon inspirado precisamente porque confirma una verdad de fe esencial. En el Nuevo Testamento, San Pablo habla de aquellos que serán salvos, pero como a través del fuego. Los padres de la Iglesia interpretaron unánimemente este pasaje como referencia al purgatorio, ese estado de purificación final donde las almas justas son limpiadas antes de entrar en la presencia de Dios. Santo Tomás de Aquino desarrolló teológicamente esta doctrina, explicando que aunque el pecado mortal ha sido perdonado por el sacramento de la confesión, permanecen las consecuencias temporales que deben ser purgadas mediante sufrimiento en esta vida o en la siguiente. La Iglesia enseña que existen 3 estados posibles después de la muerte: el cielo para las almas perfectamente purificadas, el infierno para quienes murieron en pecado mortal sin arrepentimiento, y el purgatorio para las almas en gracia de Dios, que aún necesitan purificación final. Este tercer estado es temporal, a diferencia de los otros 2 que son eternos. Y precisamente porque es temporal, nuestras oraciones pueden influir en su duración e intensidad. Santa Teresa conocía profundamente la doctrina de la comunión de los santos, que es el fundamento último del sufragio. La Iglesia no está dividida por la muerte. Somos un solo cuerpo místico con Cristo como cabeza. Los que vivimos en la tierra formamos la Iglesia militante, los bienaventurados en el cielo son la Iglesia triunfante, y las almas del purgatorio constituyen la Iglesia purgante. Entre estas 3 partes existe una comunión real, una solidaridad espiritual que permite el intercambio de bienes sobrenaturales. Los santos en el cielo interceden por nosotros. Nosotros en la tierra podemos ayudar a las almas del purgatorio, y las almas del purgatorio, aunque no pueden hacer nada por sí mismas, una vez liberadas se convierten en intercesoras poderosísimas. Esta red de caridad sobrenatural es lo que destruye el silencio mortal. Cuando rezamos por los difuntos, activamos esta comunión y manifestamos que la muerte no rompe los lazos de amor que nos unen en Cristo. El Concilio de Trento definió solemnemente como dogma de fe que el purgatorio existe y que las almas allí detenidas pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles, especialmente por el sacrificio aceptable del altar, es decir, la Santa Misa. Esta definición fue necesaria ante la herejía protestante que negaba el purgatorio y con ello eliminaba la práctica del sufragio. La Iglesia reafirmó que negar esta doctrina es apartarse de la fe católica. Santa Teresa insistía en que la Santa Misa es el sufragio más poderoso que existe porque es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en el Calvario. Cuando un sacerdote ofrece la misa por un difunto, está aplicando directamente los méritos infinitos de la pasión de Jesús a esa alma. Ninguna otra oración tiene este poder. Por eso la Iglesia ha mantenido durante siglos la tradición de las misas gregorianas, 30 misas consecutivas por un difunto, basadas en una revelación del Papa San Gregorio Magno, donde se le mostró la liberación inmediata de un alma tras completar estas misas. Pero la misa no es el único sufragio eficaz. La Iglesia enseña que también tienen valor las indulgencias aplicadas a los difuntos, el Santo Rosario ofrecido por ellos, el Vía Crucis, las obras de misericordia realizadas en su memoria, las limosnas dadas en su nombre, el ayuno y la penitencia ofrecidos por su liberación. Cada acto de caridad espiritual o corporal que hagamos puede ser dirigido como sufragio si lo ofrecemos con esa intención explícita. Las indulgencias merecen atención especial. La Iglesia, en virtud del poder de las llaves dado por Cristo a San Pedro, puede aplicar a las almas del purgatorio los méritos infinitos de Cristo y los méritos sobreabundantes de María y los santos, que constituyen el tesoro de la Iglesia. Una indulgencia plenaria obtenida y aplicada a un difunto puede liberarlo completamente del purgatorio. Santa Teresa practicaba fervorosamente la obtención de indulgencias para las almas,
sabiendo que era un medio extraordinario puesto por Dios a nuestro alcance. La doctrina católica también enseña que las almas del purgatorio tienen certeza absoluta de su salvación. A diferencia de nosotros que vivimos en la incertidumbre, ellas saben que están destinadas al cielo. Esta certeza les da una paz profunda a pesar del sufrimiento, pero esa misma certeza hace más angustiosa la espera. Están sedientas de Dios, anhelan verlo cara a cara, y cada momento de retraso es un tormento de amor insatisfecho. Por eso nuestras oraciones son tan necesarias, porque acortan esa espera insoportable. Santa Teresa nos recuerda que el sufragio no es una obligación legal, sino un acto de caridad suprema. Es misericordia en su forma más pura. Ayudar a quien no puede ayudarse a sí mismo y de quien no esperamos recompensa material. Es también justicia, porque si amamos verdaderamente a nuestros difuntos, debemos desear para ellos el bien supremo, que es la visión beatífica de Dios, y hacer todo lo posible para que la alcancen pronto. La Iglesia nos enseña que descuidar el sufragio es una forma de egoísmo espiritual. Demuestra que nuestro amor por los difuntos era superficial, limitado a su presencia física, incapaz de trascender la muerte. Pero practicar el sufragio constantemente es señal de amor maduro, de fe viva en la comunión de los santos, de esperanza firme en la vida eterna. Santa Teresa de Ávila no solo nos advirtió sobre el silencio que condena, sino que nos entregó herramientas concretas para romperlo. A lo largo de su vida mística y su experiencia como fundadora, identificó cuáles son las oraciones y prácticas más efectivas para liberar a las almas del purgatorio. Estas no son invenciones personales, sino prácticas arraigadas en la tradición de la Iglesia y confirmadas por revelaciones divinas. La primera y más poderosa es la Santa Misa. Teresa lo repetía constantemente a sus monjas. Nada supera el valor de la Eucaristía ofrecida por los difuntos. Cada vez que asistimos a misa, tenemos la oportunidad de unir nuestra intención a la del sacerdote y pedir que los frutos infinitos del sacrificio de Cristo sean aplicados a las almas del purgatorio. No es necesario que la misa sea específicamente ofrecida por ellas, aunque esto incrementa el valor. Basta con que nosotros, durante la consagración, ofrezcamos internamente ese sacrificio por su liberación. Santa Teresa enseñaba una práctica específica que llamaba el rescate eucarístico. Consiste en comulgar con la intención explícita de que todos los méritos de esa comunión sean transferidos a un alma del purgatorio, especialmente a aquellas más olvidadas. Ella testimoniaba que en varias ocasiones, después de comulgar con esta intención, había tenido la certeza interior de que un alma había sido liberada instantáneamente. La unión con Cristo en la Eucaristía tiene ese poder inmenso cuando se ofrece con amor puro y desinteresado. La segunda oración más poderosa es el Santo Rosario. María Santísima, como Madre de Misericordia, tiene una compasión especial por las almas del purgatorio. Santa Teresa recibió la revelación de que cada Ave María rezada con devoción por los difuntos es como una gota de agua fresca sobre las llamas que los purifican. Un rosario completo es como un río de gracia que atraviesa el purgatorio aliviando innumerables almas. Teresa instituyó en todos sus conventos la práctica de rezar al menos un rosario diario por las almas, especialmente por aquellas que no tienen quien rece por ellas. Existe una forma particular del rosario que Santa Teresa consideraba especialmente eficaz: el rosario por los agonizantes y los difuntos. En esta modalidad, después de cada misterio se añade una oración breve. Jesús misericordioso, por los méritos de tu agonía, ten piedad de las almas del purgatorio. Esta pequeña adición multiplica exponencialmente el valor del rezo, porque une el sufrimiento purificador de las almas con la agonía redentora de Cristo en el huerto y en la cruz. La tercera oración poderosa es el Requiem eterno.
Esta es la oración más antigua de la Iglesia por los difuntos, parte de la liturgia oficial desde los primeros siglos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Santa Teresa recomendaba rezar esta oración breve pero poderosa múltiples veces al día, especialmente al despertar, antes de dormir, y cada vez que pasáramos por un cementerio o escucháramos las campanas de difuntos. Decía que esta oración tiene valor acumulativo. Cada vez que la rezamos, añadimos una piedra al puente que conduce a las almas hacia el cielo. La cuarta práctica, que Teresa consideraba sumamente eficaz, es el Vía Crucis ofrecido por las almas del purgatorio. Al meditar en cada estación del camino de Cristo hacia el Calvario, podemos ofrecer esos sufrimientos en sufragio. Santa Teresa enseñaba que debíamos imaginar a las almas del purgatorio acompañando a Jesús en su pasión, uniendo sus dolores purificadores a los de Cristo y pidiendo que los méritos de la pasión les fueran aplicados. Esta práctica es particularmente poderosa los viernes y durante la Cuaresma. Teresa también valoraba enormemente las indulgencias plenarias aplicadas a los difuntos. Obtenía estas indulgencias visitando iglesias en días señalados, rezando por las intenciones del Papa, confesándose y comulgando. Pero la clave estaba en aplicarlas explícitamente a las almas del purgatorio. Una indulgencia plenaria bien ganada y aplicada puede liberar completamente a un alma. Teresa contaba que en el Día de Todos los Santos y en todo el mes de noviembre se esforzaba por ganar el mayor número posible de indulgencias plenarias para vaciar, según sus palabras, el mayor número de celdas del purgatorio. Otra oración que Santa Teresa practicaba con fervor especial era la ofrenda de las obras cotidianas. Cada acción del día, por pequeña que fuera, podía convertirse en sufragio si se ofrecía con esa intención. Barrer el convento, preparar la comida, caminar al refectorio. Cada gesto podía ser transformado en rescate para las almas si se hacía por amor a ellas. Teresa enseñaba a sus monjas a comenzar el día con esta oración: Señor, todo lo que haga hoy lo ofrezco por la liberación de las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas y las que están más cerca de su liberación. Santa Teresa también revelaba una oración que llamaba el rescate divino, aquella que mencionamos en la introducción. Esta oración combina elementos de súplica, de ofrenda y de confianza en la misericordia divina. La fórmula exacta que Teresa usaba era: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo en reparación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia, especialmente por la pronta liberación de las almas del purgatorio. Esta oración, repetida con fe, tiene, según Teresa, un poder liberador extraordinario. Las jaculatorias, esas oraciones breves lanzadas como flechas al cielo, eran también parte esencial del arsenal espiritual de Santa Teresa. Jesús, María y José, asistid a las almas en su última agonía y a las que están en el purgatorio. Almas benditas del purgatorio, rogad por nosotros y nosotros rogaremos por vosotras. Cada jaculatoria, aunque breve, tiene valor ante Dios porque manifiesta una intención constante de caridad. Teresa advirtió a sus hijas espirituales que no se trataba de cantidad, sino de calidad. Una oración corta, rezada con amor profundo y atención plena, vale más que horas de rezos mecánicos y distraídos. El secreto estaba en la unión con Cristo, en ofrecer todo por amor, en mantener durante el día una actitud de caridad constante hacia las almas que sufren. Cuando oramos así, no somos nosotros quienes oramos, es Cristo quien ora en nosotros, y entonces la oración adquiere valor infinito. Finalmente, Santa Teresa practicaba lo que llamaba las comuniones espirituales por los difuntos. Cuando no podía comulgar sacramentalmente, hacía comuniones de deseo expresando su anhelo de recibir a Jesús y ofreciendo ese deseo por las almas del purgatorio, decía: Señor, deseo recibirte en mi corazón y ofrecerte por la liberación de las almas.
aunque no pueda comulgar sacramentalmente ahora, que este deseo tenga valor ante ti. Y Dios honraba esta fe concediendo frutos de gracia. Santa Teresa de Ávila descubrió algo que transformó por completo su vida espiritual. Ayudar a las almas del purgatorio no es solo un acto de caridad hacia ellas, sino una inversión espiritual que genera frutos extraordinarios para quien practica el sufragio. La economía divina funciona bajo principios diferentes a los mundanos. En el reino de Dios, dar es recibir, servir es reinar, y rescatar almas del purgatorio es asegurar nuestra propia salvación y santificación. El primer fruto espiritual que Santa Teresa experimentó fue la intercesión poderosa de las almas liberadas. Cada vez que sus oraciones conseguían la liberación de un alma, esa alma se convertía inmediatamente en una intercesora ferviente ante el trono de Dios. Teresa testimoniaba que las almas agradecidas desde el cielo obtenían para ella gracias que jamás hubiera conseguido por sí misma. Curaciones milagrosas en sus conventos, conversiones inesperadas de personas difíciles, provisión económica en momentos de necesidad extrema, protección contra peligros físicos y espirituales, todo esto lo atribuía a la intercesión de las almas que había ayudado a liberar. Existe una razón teológica profunda para esta intercesión tan efectiva. Las almas que fueron rescatadas del purgatorio mediante nuestras oraciones tienen una gratitud infinita hacia sus bienhechores. En el cielo, donde ya participan de la visión beatífica, mantienen esa gratitud eternamente y la expresan rogando constantemente por quienes les ayudaron. San Juan Bosco enseñaba que un alma liberada del purgatorio intercede con más fervor por su bienhechor que una madre por su hijo enfermo. Esta verdad fue confirmada repetidamente en la experiencia de Santa Teresa. El segundo fruto espiritual es el crecimiento acelerado en la virtud de la caridad. Practicar el sufragio nos saca del egoísmo espiritual y expande nuestro corazón hasta dimensiones sobrenaturales. Cuando oramos por almas que no conocimos, que no nos deben nada, de quienes no esperamos recompensa material, estamos imitando el amor gratuito de Dios. Santa Teresa observó que sus monjas más dedicadas al sufragio eran también las más avanzadas en el amor de caridad, las más desprendidas de sí mismas, las más semejantes a Cristo. Este crecimiento en caridad tiene un efecto cascada en todas las demás virtudes. La humildad crece porque reconocemos que también nosotros necesitaremos estas oraciones. La esperanza se fortalece porque confiamos en la comunión de los santos. La fe se profundiza porque experimentamos realidades invisibles pero certísimas. La paciencia se desarrolla porque el sufragio requiere perseverancia. La generosidad se expande porque aprendemos a dar sin esperar recibir. Teresa decía que quien reza fielmente por los difuntos está en el camino más directo hacia la santidad. El tercer fruto es la protección especial en la hora de nuestra propia muerte. Santa Teresa recibió la revelación de que existe una ley espiritual infalible. Quien ayuda a las almas del purgatorio nunca será abandonado en su propia agonía. Las almas que liberamos formarán una escolta celestial en nuestro momento final, defendiéndonos de los ataques del demonio, obteniendo para nosotros las gracias de una buena muerte, intercediendo para que nuestro paso por el purgatorio sea breve o incluso nulo. Teresa conoció el caso de una de sus benefactoras, una noble española que durante años había mandado celebrar misas por las almas. Cuando esta mujer enfermó de muerte, tuvo una visión consoladora. Vio su habitación llena de figuras luminosas que la rodeaban con amor. Eran las almas que ella había ayudado a liberar, venidas desde el cielo para acompañarla en su tránsito. Murió con una paz y alegría que asombraron a todos los presentes. Los médicos no podían explicar esa serenidad ante la muerte. Pero Teresa sabía la razón.
estaba recogiendo la cosecha de su caridad hacia los difuntos. El cuarto fruto espiritual es la obtención de gracias extraordinarias para la conversión de pecadores. Santa Teresa descubrió que las almas del purgatorio, por estar purificándose del pecado, tienen una compasión especial hacia los pecadores de la tierra. Cuando pedimos su intercesión para la conversión de alguien, ruegan con intensidad particular ante Dios. Teresa logró conversiones humanamente imposibles mediante esta estrategia espiritual. Ofrecía misas y oraciones por las almas del purgatorio y luego les pedía que intercedieran por el pecador que deseaba convertir. Un caso notable fue el de un noble ateo que ridiculizaba públicamente la fe católica. Teresa ofreció durante un mes entero todas sus oraciones por las almas más abandonadas del purgatorio, pidiéndoles que una vez liberadas intercedieran por la conversión de este hombre. Al mes exacto, el noble sufrió un accidente que lo puso en peligro de muerte. En ese momento de crisis, experimentó una conversión fulminante, pidió un sacerdote, se confesó con lágrimas y después de recuperarse, se convirtió en uno de los benefactores más generosos de los conventos carmelitas. El quinto fruto es la purificación anticipada de nuestras propias faltas. La teología católica enseña que cuando ofrecemos sufragios por los difuntos, Dios en su misericordia aplica parte de esos méritos a nuestra propia purificación. Es como si estuviéramos pagando por adelantado nuestra deuda con la justicia divina. Santa Teresa decía que cada oración por los difuntos es como un depósito en el banco celestial que nos será devuelto con intereses cuando nosotros mismos necesitemos purificación. Esto no contradice la gratuidad de la salvación. No estamos comprando el cielo con nuestras obras, pero Dios, que es infinitamente generoso, recompensa la caridad de manera sobreabundante. Quien practica el sufragio con constancia está reduciendo su propio tiempo de purgatorio futuro. Algunos santos han enseñado que personas que vivieron vidas ordinarias, pero fueron extraordinariamente generosas en el sufragio, entraron directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, por pura misericordia divina en recompensa a su caridad. El sexto fruto espiritual es el don de la sabiduría sobre las realidades eternas. Quien mantiene un contacto constante con las almas del purgatorio mediante la oración, desarrolla una perspectiva sobrenatural sobre la vida. Las cosas temporales pierden su capacidad de seducir. Las vanidades del mundo se ven en su verdadera insignificancia. Lo que realmente importa, la salvación eterna, adquiere una urgencia existencial. Santa Teresa observó que las personas dedicadas al sufragio vivían con mayor desapego, mayor paz y mayor enfoque en lo esencial. Finalmente, el séptimo fruto es participar en la obra redentora de Cristo. Cuando ayudamos a las almas del purgatorio, nos unimos al ministerio salvífico de Jesús. Nos convertimos en cooperadores de la redención. Cristo murió por esas almas, pero nos invita a nosotros a aplicar los méritos de su pasión mediante nuestras oraciones. Es un privilegio inmenso ser instrumentos de la misericordia divina. Santa Teresa decía que en el cielo, una de las alegrías más grandes será ver a todas las almas que ayudamos a liberar y escuchar su gratitud eterna. Estos frutos espirituales no son teóricos, sino verificables en la experiencia de los santos y de innumerables católicos que practican fielmente el sufragio. Santa Teresa nos asegura que no es posible ser generosos con las almas del purgatorio sin recibir de Dios generosidad multiplicada. La ley espiritual es clara. Quien siembra en caridad hacia los difuntos cosechará en bendiciones temporales y eternas. Santa Teresa de Ávila enseñaba que las almas del purgatorio no están completamente aisladas de nosotros. Aunque no pueden ayudarse a sí mismas, Dios en su misericordia les permite comunicarse de diversas formas para solicitar nuestras oraciones. Reconocer estas señales es fundamental para responder con prontitud a sus súplicas. Teresa documentó en sus escritos y cartas múltiples
casos de almas que lograron manifestar su necesidad de ayuda y estableció criterios para discernir cuándo una experiencia proviene verdaderamente del purgatorio. La primera y más común señal es la presencia persistente en el pensamiento. Cuando un difunto viene repetidamente a nuestra memoria sin razón aparente, especialmente si han pasado meses o años desde su muerte, puede ser una señal de que necesita nuestras oraciones. Santa Teresa explica que esto no es simple nostalgia ni casualidad psicológica. Es una moción interior permitida por Dios para que recordemos orar por esa persona. La característica distintiva es la insistencia. El recuerdo vuelve una y otra vez, especialmente durante momentos de oración o al despertar. Teresa vivió esta experiencia con su padre. Meses después de su muerte, el recuerdo de don Alonso venía constantemente a su mente durante la oración. Al principio pensó que era simplemente el dolor de la pérdida, pero cuando el fenómeno persistió con intensidad creciente, comprendió que era su padre pidiéndole ayuda desde el purgatorio. Multiplicó entonces sus oraciones y sacrificios y mandó celebrar numerosas misas. Finalmente, tuvo la certeza interior de que su padre había sido liberado, y los recuerdos insistentes cesaron completamente. La segunda señal son los sueños vívidos y repetidos con el difunto. Santa Teresa distinguía claramente entre los sueños ordinarios, producto de la imaginación o del procesamiento emocional, y los sueños que tienen origen sobrenatural. Los sueños verdaderamente enviados desde el purgatorio tienen características específicas: claridad excepcional que no se desvanece al despertar. El difunto aparece con expresión de súplica o sufrimiento. Comunica directa o indirectamente su necesidad de oración. Y el sueño produce en quien lo experimenta un impulso irresistible de rezar por esa alma. Una religiosa del convento de San José en Ávila soñó 3 noches consecutivas con su hermana difunta. En el sueño, la hermana aparecía rodeada de llamas pero sin quemarse, extendiendo sus manos suplicantes. No pronunciaba palabras, pero la religiosa despertaba cada vez con la certeza absoluta de que debía orar intensamente por ella. Después de ofrecer varias misas y muchos rosarios, tuvo un último sueño donde su hermana aparecía vestida de luz, sonriendo y despidiéndose. Nunca más volvió a soñar con ella. Santa Teresa usó este caso como ejemplo de comunicación auténtica desde el purgatorio. La tercera señal son fenómenos sensoriales inexplicables asociados al difunto. Percibir súbitamente su perfume característico cuando no hay fuente natural que lo produzca, escuchar su voz llamándonos por nuestro nombre, sentir su presencia en una habitación, encontrar objetos que le pertenecieron en lugares donde no deberían estar. Santa Teresa advierte que estos fenómenos deben evaluarse con prudencia, pero cuando ocurren en personas de vida espiritual seria y van acompañados de paz interior, suelen ser señales legítimas. Teresa narra el caso de una benefactora que había muerto repentinamente. Semanas después de su funeral, varias monjas del convento percibieron simultáneamente un aroma intenso a rosas en pleno invierno, cuando no había flores en todo el monasterio. El aroma se concentraba en la capilla y duraba solo unos minutos. Teresa interpretó esto como una señal de que la benefactora pedía oraciones. Organizó entonces un novenario de misas y el fenómeno no volvió a repetirse. Años después, otra religiosa tuvo una revelación privada confirmando que aquella alma había estado efectivamente en el purgatorio y las oraciones la habían liberado. La cuarta señal es la inquietud o angustia espiritual sin causa aparente. Cuando experimentamos de repente una tristeza profunda, una ansiedad inexplicable o una pesadez interior que no corresponde a nuestras circunstancias externas, puede ser que un alma cercana a nosotros esté comunicándonos su sufrimiento. Santa Teresa enseñaba que existe una resonancia espiritual entre las almas que se amaron en vida.
el sufrimiento de una puede percibirse misteriosamente en la otra. Este fenómeno debe discernirse cuidadosamente para no confundirlo con depresión o trastornos emocionales naturales. La diferencia está en que la inquietud enviada desde el purgatorio se alivia inmediatamente cuando comenzamos a rezar por los difuntos, mientras que la angustia de origen natural o patológico no responde a la oración de esa manera específica. Teresa aconsejaba que ante cualquier tristeza inexplicable, el primer recurso debería ser ofrecer misas y oraciones por las almas, especialmente por nuestros familiares y amigos difuntos. La quinta señal son las coincidencias significativas relacionadas con el difunto. Encontrar repetidamente referencias a su nombre, toparse con personas que lo mencionan sin haberlo planeado, recibir noticias inesperadas sobre su familia, descubrir fotografías u objetos suyos que creíamos perdidos. Santa Teresa explica que Dios, que gobierna incluso los detalles aparentemente casuales de nuestra vida, puede orquestar estas coincidencias para recordarnos que debemos orar por alguien específico. Una monja carmelita estaba limpiando el archivo del convento cuando encontró una carta antigua de una hermana que había muerto décadas atrás. Esa misma tarde, durante el recreo, otra monja mencionó casualmente a esa difunta sin saber del hallazgo de la carta. Al día siguiente, llegó al convento una sobrina lejana de aquella religiosa preguntando por ella. 3 coincidencias en 2 días. La priora, formada en el espíritu de Santa Teresa, interpretó esto como una señal clara y organizó un triduo de misas por aquella alma olvidada. La sexta señal es la inspiración súbita de rezar por alguien específico. Durante la oración o en momentos de recogimiento, viene a nuestra mente el nombre de un difunto acompañado de un impulso interior de orar por él. Esta emoción es diferente del simple recuerdo nostálgico. Es una intuición espiritual, un conocimiento interno de que esa alma necesita ayuda urgente. Santa Teresa aconsejaba obedecer siempre estos impulsos sin demora. Finalmente, la séptima señal son manifestaciones más extraordinarias, aunque menos frecuentes. Apariciones visibles del difunto, voces audibles pidiendo oración o incluso fenómenos físicos como golpes, movimiento de objetos o descensos súbitos de temperatura. Santa Teresa era cautelosa con estas manifestaciones dramáticas. Enseñaba que el demonio puede simularlas para confundir o atemorizar. Por eso recomendaba que ante cualquier fenómeno extraordinario se consultara inmediatamente con un director espiritual prudente y se aplicaran las pruebas de discernimiento de la Iglesia. La regla fundamental que Santa Teresa establecía era esta: ante cualquier duda sobre si una señal es auténtica o no, la respuesta correcta es rezar. Si el alma verdaderamente necesitaba ayuda, habremos respondido a su súplica. Si la señal no era real, nuestras oraciones igualmente beneficiarán a otras almas del purgatorio. Nunca perdemos rezando por los difuntos. En cambio, ignorar una señal auténtica es fallar gravemente en la caridad y dejar a un alma sufriendo innecesariamente. Santa Teresa de Ávila, con su característico realismo espiritual, advertía que no basta con rezar por las almas del purgatorio. Es necesario hacerlo correctamente. Existen errores graves que pueden anular completamente la efectividad de nuestras oraciones o incluso convertirlas en prácticas peligrosas que ofenden a Dios en lugar de agradarle. Conocer estos errores es tan importante como conocer las oraciones correctas, porque de nada sirve multiplicar devociones si están viciadas desde su raíz. El primer error fatal es recurrir a prácticas esotéricas o supersticiosas para contactar con los difuntos. Santa Teresa condenaba enérgicamente cualquier intento de comunicación con los muertos mediante sesiones espiritistas, médiums, tableros Ouija o rituales de invocación. Estas prácticas están absolutamente prohibidas por la Iglesia porque abren puertas a la influencia demoníaca. Lo que se presenta como contacto con un ser querido difunto es en realidad
la manifestación de espíritus malignos que se hacen pasar por esas almas para engañar y arrastrar a la perdición. Teresa conoció casos devastadores de personas que cayeron en estas prácticas buscando consuelo después de perder a un ser querido. Una noble viuda acudió a una supuesta vidente para contactar con su esposo difunto. La vidente le transmitió mensajes que parecían auténticos, conocía detalles íntimos de su matrimonio. La viuda quedó convencida de que hablaba realmente con su esposo, pero poco a poco los mensajes comenzaron a alejarla de la iglesia, a sembrar dudas sobre la doctrina católica, a sugerirle prácticas incompatibles con la fe. Cuando finalmente acudió a Santa Teresa buscando dirección espiritual, la santa le reveló que había estado bajo influencia demoníaca. Solo mediante exorcismos y penitencia severa pudo liberarse. El segundo error es la falta de estado de gracia al ofrecer sufragios. Santa Teresa enseñaba que quien vive en pecado mortal no puede ofrecer oraciones efectivas por los difuntos. Es una contradicción espiritual pretender ayudar a las almas a purificarse del pecado, mientras nosotros mismos permanecemos manchados por él. Las oraciones de quien está en pecado grave tienen valor muy limitado, casi nulo. Por eso Teresa insistía en que antes de comenzar cualquier práctica de sufragio serio, debemos purificar nuestra propia alma mediante una buena confesión. Esto no significa que debamos ser perfectos para rezar por los difuntos. Significa que debemos estar en gracia de Dios, haber confesado nuestros pecados mortales y tener intención sincera de evitar el pecado. Las imperfecciones y debilidades humanas no anulan nuestras oraciones siempre que mantengamos la vida de gracia. Pero quien comulga sacrílegamente o reza el rosario mientras vive en adulterio, por ejemplo, no solo no ayuda a las almas, sino que añade sacrilegio a sacrilegio. El tercer error es orar sin fe verdadera, por mera rutina o superstición. Santa Teresa advertía contra la mentalidad mágica que trata las oraciones como fórmulas automáticas. Algunas personas rezan mecánicamente cierto número de Padre Nuestros o Ave Marías creyendo que el simple hecho de pronunciarlos sin atención ni devoción producirá efectos. Esto es convertir la oración en un rito supersticioso similar a un conjuro mágico. Dios no se deja manipular por fórmulas vacías. La oración efectiva requiere fe viva, atención del corazón y amor genuino. Teresa comparaba la oración mecánica con arrojar piedras a un pozo sin agua. Hacemos el gesto, pero no hay resultado. Mejor es rezar un solo Ave María con fervor verdadero que 100 rosarios distraídos. Por eso insistía en la calidad sobre la cantidad, en la atención sobre la repetición, en el amor sobre el mero cumplimiento exterior. El cuarto error es la impaciencia y falta de perseverancia. Algunas personas ofrecen unas cuantas oraciones por un difunto y esperan señales inmediatas de que ha sido liberado. Cuando no reciben confirmaciones sobrenaturales, se desaniman y abandonan el sufragio. Santa Teresa enseñaba que la liberación de las almas depende de la voluntad misteriosa de Dios y puede requerir años de oración constante. Nuestra obligación es perseverar, sin importar cuánto tiempo tome, confiando en que nuestras oraciones nunca son en vano. Teresa relataba el caso de una monja que rezó durante 15 años por su madre difunta sin recibir ninguna señal de liberación. Tentada de abandonar, consultó con Teresa, quien la animó a continuar con confianza. Al año siguiente, la monja tuvo finalmente la certeza de que su madre había entrado al cielo. Dios había permitido esa larga espera para probar su perseverancia y multiplicar sus méritos. Si hubiera abandonado la oración, su madre habría permanecido más tiempo en el purgatorio. El quinto error es la exclusividad egoísta. Algunas personas rezan únicamente por sus propios familiares, ignorando completamente a las almas sin familia o a los difuntos que no conocieron. Santa Teresa consideraba esto una forma de egoísmo espiritual.
La caridad verdadera nos impulsa a preocuparnos especialmente por quienes están más abandonados, incluso si no nos unen lazos de sangre. De hecho, las almas más olvidadas son las que más necesitan nuestras oraciones y las que mostrarán mayor gratitud en el cielo. Teresa instituyó en sus conventos la práctica de dedicar al menos la mitad de los sufragios a almas desconocidas, especialmente a sacerdotes y religiosos difuntos sin familia. Enseñaba que esto agradaba especialmente a Dios porque manifestaba caridad desinteresada, sin esperar ninguna recompensa terrenal. Además, estas almas olvidadas, una vez liberadas, se convierten en intercesoras poderosísimas para quienes las rescataron del olvido. El sexto error es mezclar las prácticas católicas con supersticiones populares no aprobadas por la Iglesia. En algunos lugares existen costumbres folclóricas relacionadas con los difuntos que contradicen o distorsionan la doctrina católica. Dejar comida para los muertos, realizar rituales en fechas específicas creyendo que las almas visitan físicamente sus hogares, usar amuletos o talismanes supuestamente bendecidos para protegerse de los difuntos, todas estas prácticas deben evitarse estrictamente. Santa Teresa insistía en atenerse exclusivamente a lo que la Iglesia enseña y aprueba: la Santa Misa, los sacramentos, las oraciones litúrgicas, las devociones aprobadas oficialmente. Todo lo demás debe descartarse, por muy arraigado que esté en la tradición popular. La fe católica no es un sincretismo que mezcla elementos paganos con cristianos. Es una revelación pura que debe mantenerse sin contaminación. El séptimo error es descuidar nuestra propia vida espiritual mientras rezamos por otros. Santa Teresa observó casos de personas tan dedicadas al sufragio que descuidaban sus propias obligaciones espirituales, su oración personal, su crecimiento en virtud. Esto es un desequilibrio peligroso. No podemos ayudar efectivamente a las almas si nosotros mismos estamos espiritualmente débiles. La caridad bien ordenada comienza por nosotros mismos, no en sentido egoísta, sino en el sentido de que debemos estar espiritualmente fuertes para poder sostener a otros. Finalmente, el octavo error es la presunción de que nuestras oraciones son suficientes sin la necesidad de cambiar nuestra vida. Algunas personas rezan piadosamente por los difuntos, pero viven de manera mediocre o pecaminosa en otros aspectos. Santa Teresa enseñaba que la oración auténtica debe ir acompañada de conversión genuina, de esfuerzo por vivir en santidad, de coherencia entre lo que rezamos y cómo vivimos. Solo así nuestras oraciones tendrán el poder de rescatar almas del purgatorio. Santa Teresa de Ávila no se conformaba con enseñanzas teóricas. Como fundadora práctica y madre espiritual, desarrolló métodos concretos que sus hijas espirituales pudieran seguir con facilidad. Uno de los más poderosos fue el compromiso de los 30 días, un plan de acción específico inspirado en las misas gregorianas, pero adaptado para personas laicas que no pueden hacer celebrar 30 misas consecutivas. Este método ha transformado la vida espiritual de innumerables católicos y ha liberado a miles de almas del purgatorio. El compromiso consiste en dedicar 30 días consecutivos a una práctica intensiva de sufragio, combinando diferentes formas de oración y sacrificio en un plan estructurado. No es una devoción opcional para almas especialmente piadosas. Santa Teresa lo presentaba como un deber de caridad que todo católico debería cumplir al menos una vez al año, preferiblemente durante el mes de noviembre, dedicado por la Iglesia a las almas del purgatorio. El plan comienza con una decisión firme y un compromiso formal. El primer día, preferiblemente después de confesarse y comulgar, la persona debe arrodillarse ante un crucifijo o imagen sagrada y pronunciar esta oración de compromiso que Santa Teresa enseñó. Señor Jesucristo, por amor a tu sagrada pasión y en unión con tu Santísima Madre, me comprometo durante los próximos 30 días a ofrecer todas mis oraciones, trabajos y sacrificios por las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas y las más cercanas a su liberación. Concédeme la gracia de cumplir fielmente este propósito
y de no desanimarme ante las dificultades. Los elementos diarios del compromiso son 7. Primero, asistir a la Santa Misa siempre que sea posible, o al menos hacer una comunión espiritual si la asistencia física es imposible. Durante la misa o la comunión espiritual, ofrecer explícitamente la Eucaristía por las almas del purgatorio. Santa Teresa recomendaba especialmente ofrecer la comunión por un alma diferente cada día, comenzando por los familiares más cercanos y luego extendiendo la intención a almas desconocidas. Segundo, rezar un rosario completo cada día, ofrecido por los difuntos. Teresa sugería variar la intención según el día. Los lunes por los sacerdotes difuntos, los martes por los religiosos, los miércoles por los padres y madres de familia, los jueves por los jóvenes que murieron prematuramente, los viernes por las víctimas de muerte violenta, los sábados por las almas más olvidadas y los domingos por todas las almas en general. Esta variación mantiene la atención y amplía el alcance de nuestra caridad. Tercero, rezar al menos 3 veces al día la oración del Requiem Eterno, al despertar, a mediodía y antes de dormir. Esta repetición constante mantiene nuestra mente enfocada en las almas durante todo el día y crea un ritmo espiritual que santifica las horas. Teresa comparaba esta práctica con tocar constantemente las campanas que recuerdan a todos el deber de orar por los difuntos. Cuarto, ofrecer al menos un sacrificio diario específico por las almas. Puede ser ayuno de algún alimento que nos guste, renunciar a algún entretenimiento, realizar algún trabajo desagradable con alegría, perdonar una ofensa, visitar un cementerio para rezar, dar una limosna en nombre de un difunto. El sacrificio debe ser concreto y sentido, no meramente simbólico. Santa Teresa insistía en que el sufrimiento voluntariamente aceptado y ofrecido tiene un valor redentor inmenso cuando se une al sufrimiento de Cristo. Quinto, realizar cada día alguna obra de misericordia corporal o espiritual en memoria de los difuntos. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, consolar al afligido, enseñar al ignorante, corregir al que yerra. Cualquier acto de caridad hacia los vivos puede ofrecerse como sufragio por los muertos. Teresa enseñaba que existe una conexión misteriosa entre las obras de misericordia terrenas y la misericordia celestial. Cuando socorremos a Cristo en sus miembros sufrientes en la tierra, Él socorre a las almas que le pedimos en el purgatorio. Sexto, leer diariamente algún pasaje de las Escrituras o de textos espirituales sobre el purgatorio, la muerte o la vida eterna. Esto mantiene viva nuestra conciencia de las realidades últimas y fortalece nuestra motivación. Santa Teresa recomendaba especialmente la lectura del libro de Job, los Salmos penitenciales, el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo sobre el juicio final y las epístolas de San Pablo sobre la resurrección. Séptimo, terminar cada día con un examen de conciencia específico sobre el cumplimiento del compromiso. Revisar si hemos cumplido fielmente los 6 elementos anteriores, agradecer a Dios por la gracia de haberlo hecho, pedir perdón por cualquier negligencia y renovar el propósito para el día siguiente. Este examen mantiene la disciplina espiritual y previene que el compromiso se convierta en rutina mecánica. Santa Teresa advertía sobre las tentaciones que surgirán durante estos 30 días. El demonio no quiere que liberemos almas del purgatorio, porque cada alma que entra al cielo es una victoria contra él y un intercesor más ante Dios. Por eso atacará con distracciones, pereza espiritual, desánimo, imprevistos que dificulten el cumplimiento del plan, o incluso con dudas sobre la utilidad de todo esto. Teresa aconsejaba prever estas dificultades y prepararse para superarlas con determinación. La clave para vencer las tentaciones es la constancia. Aunque un día no podamos cumplir perfectamente todos los elementos por circunstancias inevitables, no debemos abandonar el compromiso. Hacemos lo que podemos y continuamos al día siguiente.
La perfección no está en nunca fallar, sino en nunca rendirnos. Santa Teresa comparaba esto con una madre que cuida a un hijo enfermo. Algunas noches podrá dormir menos, algunas tareas quedarán sin hacer, pero nunca abandona al niño. Así debemos ser con las almas del purgatorio. Al completar los 30 días, Santa Teresa recomendaba hacer un acto de acción de gracias solemne, asistir a misa si es posible, comulgar con especial devoción y agradecer a Dios por la gracia de haber completado el compromiso. Después, evaluar los frutos espirituales recibidos: paz interior mayor, crecimiento en caridad, fortalecimiento de la fe, posibles señales de que almas fueron liberadas. Y finalmente, considerar seriamente convertir este compromiso temporal en un estilo de vida permanente. Teresa testimoniaba que muchas de sus monjas, después de completar los primeros 30 días, quedaban tan transformadas espiritualmente y experimentaban tantas gracias que decidían incorporar permanentemente estos elementos en su vida diaria. El compromiso de 30 días no era un fin en sí mismo, sino un entrenamiento intensivo que preparaba para una vida entera dedicada al sufragio como expresión suprema de caridad cristiana. La promesa de Santa Teresa era clara: quien complete fielmente este compromiso de 30 días no solo habrá liberado numerosas almas del purgatorio, sino que habrá asegurado para sí mismo un ejército de intercesores celestiales, habrá crecido exponencialmente en santidad y habrá roto definitivamente el silencio que condena. Las almas recordarán eternamente este acto de caridad y pagarán con creces cada pequeño sacrificio que hicimos por ellas. En los últimos años de su vida terrenal, Santa Teresa de Ávila recibió una revelación que selló definitivamente su compromiso con las almas del purgatorio y que transmitió como testamento espiritual a todas las generaciones futuras. Esta revelación contenía una promesa divina tan extraordinaria que Teresa dudó inicialmente en compartirla, temiendo que fuera considerada presuntuosa. Pero el Señor le ordenó proclamarla para encender en los corazones el fuego de la caridad hacia los difuntos. La promesa es esta: quien durante su vida practique fielmente el sufragio por las almas del purgatorio, recibirá 5 gracias especiales que transformarán tanto su existencia temporal como su destino eterno. Estas no son promesas inventadas por devoción piadosa, sino garantías respaldadas por la palabra misma de Cristo en revelación privada a Santa Teresa, confirmadas posteriormente por innumerables testimonios de santos y personas devotas que las experimentaron. La primera gracia prometida es la asistencia especial de María Santísima en la hora de la muerte. El Señor reveló a Teresa que su Madre Santísima tiene una ternura particular hacia quienes son misericordiosos con las almas del purgatorio. Cuando llega la hora final de estas personas, María desciende personalmente para acompañarlas en el tránsito, defendiéndolas de los ataques del demonio y consolándolas con su presencia maternal. Santa Teresa vio en visión a María rodeada de luz asistiendo la agonía de una benefactora que había dedicado su vida al sufragio. La mujer murió con una sonrisa de paz inexplicable, pronunciando el nombre de María como última palabra. Esta promesa tiene un fundamento teológico profundo. María es la Madre de Misericordia, y quien practica la misericordia hacia las almas imita su corazón maternal. Ella corresponde protegiéndonos en el momento más crucial de nuestra existencia, cuando se decide nuestro destino eterno. Teresa enseñaba que tener a María en la hora de la muerte es la mayor seguridad posible de salvación, porque donde está la Madre, allí protege a sus hijos del enemigo. La segunda gracia prometida es la liberación rápida del purgatorio o incluso la entrada directa al cielo. El Señor mostró a Teresa que existe una justicia divina perfecta. Quien fue misericordioso recibirá misericordia. Quien alivió sufrimientos verá aliviados los suyos. Quien liberó almas será él mismo liberado. Las personas que practican el sufragio constantemente acumulan un tesoro de méritos que reduce dramáticamente su tiempo de purificación.
Algunos santos y personas particularmente dedicadas al sufragio han recibido el privilegio extraordinario de entrar directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Santa Teresa conoció el caso de una anciana pobre que durante toda su vida, a pesar de sus limitaciones económicas, mandó celebrar misas por los difuntos cada vez que podía ahorrar aunque fuera unas monedas. Vivió en la pobreza para poder ofrecer esos sufragios. Cuando murió, una religiosa vidente tuvo la revelación de que su alma había sido llevada directamente al cielo por un coro de ángeles, sin pasar por el purgatorio. La razón: su caridad heroica hacia las almas había purificado completamente su propia alma durante la vida terrena. La tercera gracia prometida es la protección especial contra las tentaciones del demonio durante toda la vida. Las almas del purgatorio que vamos liberando con nuestras oraciones se convierten en guardianas nuestras, incluso antes de entrar al cielo. Desde el purgatorio mismo, aunque no pueden hacer nada por sí mismas, pueden unir sus súplicas a las de los ángeles para pedir protección divina para sus bienhechores. Y una vez que entran al cielo, su intercesión se vuelve poderosísima. Teresa experimentó esto personalmente. Durante los años más intensos de sus fundaciones, cuando enfrentaba oposiciones terribles y ataques espirituales violentos, sintió constantemente una protección sobrenatural que atribuyó a las almas que había ayudado a liberar. En momentos de tentación severa, experimentaba súbitamente una fortaleza interior inexplicable. En situaciones de peligro físico, ocurrían intervenciones providenciales que la salvaban. Todo esto era la recompensa de su caridad hacia los difuntos. La cuarta gracia prometida es la obtención de conversiones imposibles. El Señor reveló a Teresa que las almas liberadas del purgatorio tienen un poder de intercesión extraordinario para la conversión de pecadores. Cuando alguien dedica su vida al sufragio y luego pide a las almas que liberó que intercedan por la conversión de un pecador específico, esa oración tiene una efectividad casi irresistible ante Dios. Es como si todo un ejército celestial se pusiera en movimiento para rescatar a esa alma en peligro. Santa Teresa logró conversiones que humanamente eran imposibles mediante esta estrategia. Hombres endurecidos en el pecado durante décadas, mujeres que habían abandonado completamente la fe, jóvenes atrapados en vicios destructivos, todos experimentaron conversiones fulminantes después de que Teresa orara por ellos, invocando la intercesión de las almas que había rescatado del purgatorio. Esta gracia es especialmente consoladora para padres que tienen hijos alejados de Dios, para esposas con maridos incrédulos, para todos los que sufren viendo a sus seres queridos caminar hacia la perdición. La quinta y última gracia prometida es la más extraordinaria: la revelación anticipada del estado de las almas de nuestros seres queridos después de su muerte. Santa Teresa recibió la promesa de que quienes practican fielmente el sufragio recibirán, cuando sus seres queridos mueran, alguna certeza interior sobre si necesitan oraciones o ya están en el cielo. Esto no significa necesariamente visiones o apariciones, pero sí una paz interior, una intuición espiritual o algún signo providencial que confirme el estado del alma. Esta gracia libera de la angustia terrible de no saber si nuestros difuntos están a salvo. Teresa la experimentó con su padre, con varias de sus monjas, con benefactores del Carmelo. En cada caso, después de un período de oración intensa, recibía alguna confirmación del estado del alma. A veces era una certeza interior imposible de explicar, pero absolutamente firme. Otras veces era un sueño clarísimo. Ocasionalmente era una visión mística, pero siempre llegaba la respuesta que consolaba su corazón y orientaba su oración. Santa Teresa concluía su enseñanza sobre el sufragio con esta exhortación final: no hay acto de caridad más grande que podamos hacer en esta vida que rescatar almas del purgatorio. Superamos a quienes alimentan hambrientos, visten desnudos, curan enfermos, porque estamos aliviando un sufrimiento infinitamente mayor. Superamos incluso a quienes convierten pecadores,
porque las almas del purgatorio ya están salvadas y solo necesitan nuestro auxilio para completar su purificación. La promesa final de Teresa es personal y directa. Si comienzas hoy mismo a romper el silencio que condena, si adoptas el compromiso de rezar fielmente por las almas, si conviertes el sufragio en un estilo de vida permanente, te garantizo en nombre de Cristo que nunca te arrepentirás. Las almas que rescates se convertirán en tu corona de gloria en el cielo. La paz que experimentarás en vida superará todo entendimiento, y cuando llegue tu hora final, no estarás solo. Un ejército de almas agradecidas te escoltará triunfalmente hasta la presencia de Dios. El silencio que condena puede romperse hoy. La decisión está en tus manos. Santa Teresa te mira desde el cielo esperando tu respuesta. Las almas del purgatorio extienden sus manos suplicantes esperando tu caridad. Cristo te invita a participar en su obra redentora. No permitas que otro día pase sin actuar. Rompe el silencio. Libera las almas. Asegura tu eternidad. Hemos recorrido juntos la advertencia más urgente que Santa Teresa de Ávila nos dejó. El silencio mortal que condena a millones de almas a un sufrimiento prolongado e innecesario en el purgatorio. Ahora conoces la verdad que la mayoría ignora. Has descubierto que existe un ejército de almas suplicando tu ayuda en este preciso momento. Has aprendido las oraciones más poderosas para liberarlas. Has recibido el plan concreto de los 30 días que transformará tu vida espiritual. Y has escuchado la promesa final que Cristo mismo hizo a Santa Teresa para todos los que practiquen fielmente el sufragio. La pregunta ya no es si las almas del purgatorio necesitan tu ayuda. La respuesta es un sí rotundo y urgente. La pregunta tampoco es si tienes el poder de ayudarlas. Acabas de descubrir que sí, que cada oración tuya tiene valor infinito cuando se une al sacrificio de Cristo. La única pregunta que importa ahora es esta: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Puedes cerrar este video y continuar con tu vida como si nada hubieras escuchado. Puedes permitir que el silencio que condena siga reinando en tu existencia. Puedes dejar que tus seres queridos difuntos continúen sufriendo esperando una oración tuya que nunca llega. Pero si haces eso, cuando llegue tu propia hora final y te encuentres en el purgatorio, recordarás este momento. Recordarás que tuviste la oportunidad de romper el silencio y no lo hiciste. Y experimentarás el mismo abandono que tú infligiste a otros. O puedes tomar la decisión que cambiará tu eternidad. Puedes arrodillarte ahora mismo mientras terminas de escuchar estas palabras y pronunciar la oración de compromiso que Santa Teresa enseñó. Puedes comenzar hoy el plan de los 30 días. Puedes convertir el sufragio en el centro de tu vida espiritual. Puedes convertirte en el libertador de almas que Dios te llama a ser. Las almas del purgatorio están mirándote en este instante. Algunas son tus propios familiares, tus padres, abuelos, hermanos que partieron antes que tú. Otras son sacerdotes que te bautizaron o confesaron, religiosas que rezaron por ti sin conocerte, personas anónimas que cruzaron tu vida sin que lo supieras. Todas ellas esperan, todas ellas suplican, todas ellas confían en que no las abandonarás. Santa Teresa te extiende su mano desde el cielo. Cristo te mira con ojos de misericordia esperando tu respuesta. María Santísima, Madre de las almas del purgatorio, intercede para que tengas el valor de comprometerte. El Espíritu Santo enciende en tu corazón el fuego de la caridad que destruye todo silencio. No esperes más. Rompe el silencio. Libera las almas. Asegura tu eternidad. Si este video ha tocado tu corazón y deseas formar parte de este ejército de liberadores de almas, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Cada semana compartimos enseñanzas profundas de los santos sobre cómo vivir una fe católica auténtica y transformadora. Dale like si te comprometes desde hoy a rezar diariamente por las almas del purgatorio. Comparte este video con todos tus seres queridos porque ellos también necesitan escuchar esta advertencia urgente de Santa Teresa.
Y no olvides ver nuestro video sobre las apariciones de almas del purgatorio documentadas por la Iglesia, donde descubrirás testimonios impactantes que confirmarán todo lo que has aprendido hoy. Las almas te esperan, no las decepciones. Que Dios te bendiga y Santa Teresa interceda por ti.